En este día quisiera hablar de uno de los regalos o privilegios más grandes que nuestro Padre nos ha regalado, y este es la libertad. Si leemos en Gálatas capítulo 5 y en el versículo 1, la palabra de Dios dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra de Dios nos manda a estar firmes. ¿En qué? En la libertad que Cristo compró por nosotros con su muerte en la cruz del Calvario. Y quisiera proceder a definir realmente lo que es libertad. Libertad es la facultad de las personas para actuar según su propio deseo o voluntad. Es una condición que permite a una persona vivir de manera independiente, sin ser dominado o sometido por otro ser humano. Ahora, al contrario a libertad está la esclavitud, y la esclavitud es una situación o condición en la que se encuentra una persona que carece de libertad. Eso está claro. Si no hay libertad, entonces lo que hay es esclavitud. Una persona que se encuentra carente de libertad y derechos por estar sometida de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra. Desde la creación del mundo, que Dios nos creó para que fuésemos libres. Inclusive, si vemos al primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén, vemos cómo Dios, a pesar de haber establecido límites, le dio libre albedrío al ser humano desde el principio para escoger. Lo triste del caso fue que el primer hombre, y todavía nosotros los seres humanos, la mayoría, escogemos esclavizarnos antes que aprovechar esa libertad, algo tan precioso y algo tan valioso que mucha gente solamente valora cuando lo pierde. Mucha gente ni siquiera entiende la profundidad y el privilegio de ser libres. Y no estoy hablando solamente de la libertad física, sino que hablo de la libertad en todo el sentido de la palabra. Libertad física, libertad espiritual, libertad financiera. Existen muchos tipos de libertad, pero solo una garantiza todas las demás, y solamente una es completa. Esa es la libertad con que Cristo nos hizo libres, la libertad espiritual. Una de las cosas que Jesús se jugó al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros fue eso. Él mismo murió para que nosotros fuésemos libres de la maldición del pecado que había sobre la humanidad. Esa libertad la podemos obtener gratuitamente, esa libertad espiritual de la cual dependen todas las otras. Mire, si usted es libre espiritualmente, que es la libertad que da Dios, usted podrá tener libertad física de enfermedad, usted podrá tener libertad emocional, la libertad de las emociones, de las frustraciones, de los engaños, de los rechazos. Usted podrá tener libertad financiera también, porque cuando somos libres en Cristo, el mismo Dios nos da la sabiduría para manejarnos y administrarnos, y así no nos encadenemos con las cosas de este mundo. Esa libertad de la cual te estoy hablando es gratuita, está disponible hoy, con solo aceptar a Cristo en nuestros corazones. Lo que ya tenemos a Jesucristo, pues gozamos de esa libertad, a pesar de que hay muchos que, habiéndole entregado su corazón a Cristo, están presos, están esclavos, están atados a cosas de este mundo y a cosas que el enemigo, con su engaño muy sutil, los ha esclavizado. Pero todavía usted está a tiempo para comenzar a disfrutar esa libertad de la cual dice Gálatas que debemos estar firmes en ella, esa libertad que costó tanto para con cada uno de nosotros. El autor de la verdadera libertad es Jesucristo. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3, en su versículo 13,
La palabra de Dios dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo compró nuestra libertad, haciéndose Él maldito para que usted y yo fuésemos benditos y gozáramos de esa libertad completa y genuina. Ahora, usted dirá, yo no necesito esa libertad, pues no soy esclavo. Usted no se ve ninguna cadena, ninguna esposas en las manos. No estoy encarcelado detrás de unos barrotes. Sí, quizás usted pueda hacer todo lo que desea sin ningún impedimento. Quizás usted no esté detrás de unos barrotes. Eso es cierto, pero la verdadera esclavitud o prisión, escúcheme bien, no es la material, como dije hace un momento, no es la externa. Mucha gente camina, se traslada de un lugar a otro, hace lo que le parece, pero la mayor esclavitud es la del pecado. La palabra de Dios dice en el Evangelio, según San Juan, dando fe a lo que estoy diciendo, Juan capítulo 8 en su versículo 36 dice, y el esclavo no queda en casa, el hijo sí siempre queda en casa. Y el 36 dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También el verso 34 de este pasaje de Juan capítulo 8 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que si usted practica el pecado, porque todos hemos pecado y todos pecamos de una u otra forma, pero hay muchas personas que practican, que constantemente están faltando a Dios, faltando a su palabra adrede, por gusto, porque esa es su voluntad, hacer el pecado, porque les gusta el pecado. Esas personas, y si usted es una de ellas, usted es un esclavo. Usted no es libre, usted no está preso físicamente, pero espiritualmente usted está atado, usted está encarcelado en cárceles de oscuridad, usted está a merced del enemigo. Y si Cristo viniera a arrebatarnos ahora, y si usted muriera hoy, ¿usted sabe qué le pasaría a usted? Que usted iría a morar a las prisiones eternas de oscuridad por los siglos de los siglos. Así que si usted es un practicante del pecado, usted puede deshacerse hoy de esas cadenas creyendo en el Hijo de Dios Jesucristo, aceptándole a Él, aceptando su sangre que nos limpia de todo pecado. Por eso dice la palabra en Juan 8:36 que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Solamente hay libertad completa en Cristo Jesús. Juan capítulo 8 también en el verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién o qué es esa verdad? Jesús, su palabra. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra de Dios. Se hizo carne, hablando de Jesús, que fue manifestado en carne en esta tierra y habitó entre nosotros. Cuando conocemos la palabra, cuando la practicamos, cuando la obedecemos, somos libres. Hay muchos tipos de ataduras, de los cuales estaremos hablando más adelante en los próximos días. Y déjeme decirle que mucha gente está atada y no sabe cómo liberarse de hábitos, de vicios, de pensamientos, de sentimientos y de emociones. ¿Y saben por qué no pueden liberarse? No es porque Dios no los pueda liberar, sino porque ellos no conocen y no viven, no obedecen la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra y nos rendimos a ella y la declaramos obedeciéndola, seremos verdaderamente libres. Isaías capítulo 61 es uno de los pasajes que nos muestra a qué envió Dios a su Hijo Jesús a este mundo. Y Jesús en el templo declaraba, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, a anunciar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. O sea que Jesús es la llave que abre las puertas de nuestras cárceles espirituales y emocionales y de todo tipo de cárcel. Él es la llave hacia nuestra libertad. Muchos son libres físicamente, pero prisioneros espiritualmente. Son prisioneros de la amargura, de la culpa, de la frustración, de la soledad, y muchos, una gran cantidad, están siendo presos de la depresión, y así muchos espíritus más. Que el Señor los reprenda y que nos haga libre de ellos. Otros sí están presos físicamente, pero han tenido un encuentro con el libertador, con Jesucristo. Hay mucha gente que está detrás de los barrotes físicos y a pesar del encierro donde se encuentra, son verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque a pesar de los delitos que le han llevado a ellos a la cárcel física, allí han tenido un encuentro con Jesús. ¿Y sabe qué? Son más libres que muchos que profesan y que conocen a Jesucristo. Esto es lamentable, pero la verdad es que esto acontece en una gran mayoría de personas y también de hijos e hijas de Dios. Entendemos por la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que sus hijos gocen de esa libertad que Él compró a precio de sangre. En Gálatas capítulo 3, verso 13, como leímos, dice que Cristo nos redimió, que Cristo nos compró. Éramos esclavos del mundo, del pecado, éramos reos de muerte eterna. La Biblia dice que por cuanto todos pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios, y vino Cristo y pagó el precio para hacernos completamente libres. Contrario a esto, el enemigo de nuestras almas sí quiere que nosotros nos mantengamos atados, esclavizados del mundo y del pecado. Por eso es tan importante conocer la verdad, conocer la palabra, porque cuando usted conoce la palabra, usted no se va a dejar atrapar por el engaño del pecado. También otra cosa que nos ata y que nos esclaviza y no nos permite disfrutar de esa libertad gloriosa que Cristo nos brinda es la falta de identidad. La falta de identidad nos mantiene a muchos hijos de Dios atados e infelices. Por eso Gálatas capítulo 4 versículo 7 nos declara y dice que cuando tenemos a Jesús ya no somos esclavos, sino que somos hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted pasa de ser una persona libre espiritualmente, porque Cristo le hace libre, deja de ser un esclavo. Cuando usted se convierte en un hijo de Dios, ya usted no es esclavo, usted es hijo de Dios, y por lo tanto, una de las cláusulas de la herencia que tenemos es la libertad. Así que si usted es un hijo, una hija de Dios, procure, si se encuentra atado por algo, libertarse en el nombre de Jesús. También tenemos que tener bien claro que es libertad y que es libertinaje. Una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. Decíamos que la libertad es la facultad de actuar según nuestro deseo y nuestra voluntad. Pero el libertinaje es hacer lo que queremos, hacer lo que nuestra voluntad nos dice, más allá de las reglas, más allá del respeto. Es actuar sin responsabilidad, es usar esa libertad gloriosa y preciosa que Dios nos ha dado para dar rienda suelta a los deleites de la carne y del pecado. Ese es el libertinaje. Primera de Corintios, capítulo 6, en su versículo 12, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Estamos diciendo que todo me es lícito. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo libre, porque Dios me ha hecho una persona con libre albedrío, pero no todo me conviene. Cuando usted, dentro de la libertad, del libre albedrío que Dios le ha entregado,
hace las cosas que prohíbe la palabra de Dios, entonces usted convierte su libertad en un libertinaje y eso le acarrea a usted la perdición, la muerte eterna. Recuerde que todo es lícito, pero que no todas las cosas nos convienen, que todo nos es permitido, pero que no debemos dejarnos dominar por los placeres de la carne y por los placeres del mundo, que son efímeros, que aparentemente son muy buenos y muy deleitosos, pero que nos llevan a la muerte. Sea sabio, sea inteligente y escoja obedecer, agradar, rendir su voluntad a aquel que le ha hecho libre. Gálatas capítulo 5, en su versículo 13, también dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres, Cristo nos ha hecho libre, pero debemos usar esa libertad en la medida en que Dios nos manda en su palabra, no traspasando los límites que Dios ha establecido. Así es como podremos gozar de esa libertad gloriosa y maravillosa, que si aún usted no ha experimentado, yo le invito a que lo haga a partir de este día. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, los versos 19 al 25, la palabra de Dios nos dice así. Santiago capítulo 1, versos 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es esa? Dice la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Escuchó usted bien? Dice la palabra de Dios que si conocemos la palabra y somos hacedores de ella, por mucho que nos cueste, dice la palabra que seremos bienaventurados, dichosos, felices en todo lo que emprendamos y en todo lo que hacemos. En otras palabras, seremos libres. Mire, seremos libres de enfermedad, seremos libres de deudas, seremos libres de opresión, seremos libres de tantas cosas que quizás en el día de hoy usted que me escucha dice, sí, yo necesito ser libre en este día. Pues mire, atienda bien a la palabra, busque la revelación de la palabra y dispóngase a ser un practicante, un hacedor, un obedecedor de la palabra, y usted verá cómo le irá bien en todas las cosas. Si estás atado o estás esclavizado por algo o por alguien, lo primero que debes hacer es reconocerlo. Ese es el primer paso hacia nuestra liberación. Reconocer que estamos atados, reconocer que estamos unidos a algo que a Dios no le agrada, reconocer que estamos siendo esclavos de cosas en esta tierra. Segundo, tienes que querer ser libertado, porque si tú no quieres dejar esas cosas que te tienen esclavizado, pues nunca serás libertado. Y tercero, debes recibir y declarar tu libertad. Y el paso siguiente y último es mantener esa liberación. Por eso el Señor nos habla en esta mañana en Gálatas capítulo 5, verso 1 y nos dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mantengamos esa libertad que Dios nos ha regalado. Y recuerde, no importa cuáles sean tus cadenas, no importa cuántos sean los grilletes que el enemigo haya amarrado a tu vida, Dios quiere y puede libertarte.